Esta es la sesión 3, denominado La vida no es lineal y no pasa nada, del capítulo 1 del curso de Network Marketing denominado La decisión de cambiar tu vida. Y esta es una sesión bien especial, bien particular. Configura todo el contenido que tiene que ver con el ser humano al momento de emprender y en particular desarrollar Network Marketing. Y es que efectivamente la vida es un ciclo completo. Y en ese ciclo completo, en algún momento estarás arriba, en otro momento estarás abajo. Y eso va a ser un ciclo permanente. Y cuando estés arriba, debes saber que en algún momento volverás a estar abajo en algún aspecto de tu vida. Y cuando estés abajo, debes entender, saber, confiar que volverás a estar arriba. Pero hay que contextualizarlo también, hay que entender bien todo esto que estamos diciendo. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, después de muchos años de recorrer muchos países y trabajar con muchas personas y yo mismo vivir diferentes etapas, lo que termino entendiendo es que la vida funciona a contraciclo. Cuando estás arriba, en algún momento bajarás. Cuando estás abajo, tranquilo, volverás a estar arriba. Las zonas intermedias son las que menos me gustan, la verdad, porque pone a la gente en zona de confort, ni uno ni avanza, no pasa absolutamente nada. Pero desarrollemos un poco la idea, y es que es importante comprender que cuando estás abajo, cuando estás viviendo desafíos, cuando estás complicado, lo que tienes que hacer es poner foco en las oportunidades que habrá. Es decir, cuando estás en medio de desafíos, lo que tienes que hacer es ponerte en movimiento y buscar, mirar, abrir, estar atento a todo lo que está pasando. Debes poner foco en las oportunidades, te tienes que mover rápido, porque como decía el gran Rocky Balboa, este gran filósofo contemporáneo, nada pega más fuerte que la vida. La vida te pondrá de rodillas y lo que debes hacer, tu objetivo, tu meta tiene que ser pararte, aguantar los embates y seguir avanzando una y otra vez. Eso va a ocurrir cuando estés abajo. Eso va a ocurrir cuando las diferentes condiciones y variables que regulan tu vida hagan que tú estés en zona de reto y de desafío. Pero ¿sabes qué? Esa zona de reto y desafío es maravillosa. Es extraordinaria. De hecho, el gran Fito Páez, otro tal vez cronista, tal vez sociólogo que por medio de la música entiende la vida y la expresa en canciones, es bueno haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más. Es decir, de ahí es solo hacia arriba. Ahí viene el rebote poderoso, que va a permitir que tú te vayas a otro nivel, a otro estado. Te vas a fortalecer en ese camino, te vas a hacer fuerte, pero te vas a tener que mover, por obligación te vas a tener que mover mucho. Y es ahí donde las oportunidades que van a aparecer las vas a tomar. Mira qué interesante. Creo que la zona más productiva, la zona más extraordinariamente fructífera que tiene el ser humano es esa zona de reto, cuando estamos en este ciclo abajo, en este contraciclo, como estamos diciendo. Ahora, sin embargo, cuando estás arriba, cuidado, atención con el brillo excesivo de las luces que te están enfocando. Cuidado con todas aquellas cosas que brillan y te hacen encandilar. Porque cuando te encandilas, ya no puedes ver bien. Y cuando no puedes ver bien es cuando vienen las grandes caídas, los grandes tropiezos, y es donde tú te caes. No es cuando estás abajo. Porque cuando estás abajo, como decía Fito, ya no puedes caer mucho más. Es cuando estás arriba. Y eso es producto de una condición humana llamada el ego. Y el ego es algo muy especial. Y quiero que lo entiendas. Te pido que esta parte la analices y, si es necesario, la repitas. Porque el ego es aquello que puede hacer que tu vida, que va en un camino, en una senda fructífera de progreso y prosperidad, puedan hacer que tengas grandes retrocesos. Y te voy a contar algunas historias para poder refrendarlo. Historias que han sido increíbles, que realmente han gatillado cambios notables y que han impactado miles y miles de personas. Pero primero entendamos qué es el ego.
Y el ego en realidad no es otra cosa que la forma en la que tú enfrentas la vida. Es la forma en la que tú actúas. Y es una confluencia, es una combinación de varios factores. En primer lugar, tu parte biológica donde tú eres un ser único. No hay otro como tú. Y si bien nuestra estructura nos hace a todos muy similares, la gracia de la vida es que somos todos distintos. Y en particular nuestra parte biológica que cambia y que es única a cada uno de nosotros tiene que ver, por ejemplo, con el temperamento. Por cierto, nuestro ADN y otras cosas. Pero para el concepto del ego es el temperamento. Y el temperamento es algo que viene con nosotros. Es una forma en la que nosotros nos enfrentamos y nos proyectamos en la vida. Hay 4 grandes temperamentos que no es que tú tengas uno u otro. Tú eres una combinación y una mezcla de varios de ellos. Está el temperamento sanguíneo, que es el que fluye desde la alegría. Hay personas que actúan más con un temperamento sanguíneo alegre. Hay personas que actúan más con un temperamento melancólico. La melancolía proviene o deriva desde la tristeza. Hay personas que fluyen más con un temperamento que es flemático, más introspectivo, más analítico, que proviene del miedo. Y está finalmente el temperamento colérico, que fluye y deriva más bien de la rabia. Todos nosotros vamos combinando todas estas en diferentes formas, en diferentes momentos de nuestra vida, pero eso es característico a nosotros. Por lo tanto, el ego tiene una componente biológica personal que es nuestro temperamento, muy propio y característico de cada uno de nosotros. Por otro lado, están todos los códigos culturales que se desprenden de nuestra cultura, la forma en la que nosotros interpretamos cada una de las características o cosas o formas o expresiones que tiene nuestra cultura. Siempre he expresado, por ejemplo, que en la cultura francesa el queso es vivo, por lo tanto no se envuelve en plástico y no se ubica o se posiciona o se guarda en el congelador, en el refrigerador o en la nevera. No. En Francia se deja al aire libre, se le pone una mosquitera para que de esa manera el oxígeno la rodee, para que no la afecten las moscas, por cierto, pero que sí reciba oxígeno para que los microorganismos que están presentes en él fluyan y crezcan y se desenvuelvan y se desarrollen. Culturas distintas. El queso para un francés es vivo, el queso para una cultura como la americana, desde Norteamérica hasta Sudamérica, es más bien muerto. Otro elemento que conforma nuestro ego, la forma en la que nos enfrentamos a la vida, tiene que ver con toda la información que hemos recibido, consciente o inconscientemente en nuestra vida, en nuestro devenir, en nuestro desarrollo. Es por eso que es tan fundamental en este análisis las creencias. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que creía tu padre, tu madre, tu entorno, tus amigos, tu universidad, tu colegio? Probablemente gran parte de las creencias las has también recibido e impregnado tú y forman parte de ti. También están las improntas, que es esa creencia, esa información que te llegó por primera vez y que formó parte de tus creencias, la que de inmediato pasó a estar en lo más profundo de tu ser. Las improntas nos hacen pensar que el cielo es celeste, que el sol es amarillo o naranjo, y que no lo son. Y por otro lado, y en última instancia, la cuarta variable que conforma el ego tiene que ver con las emociones. Las emociones que nunca hay que controlarlas, pero que hay que gestionarlas. Y que tenemos que entender como indicadores, no son buenas ni malas. Hay aquellas que nos dan placer o nos hacen sentir bien, y hay otras que nos dan displacer o no nos hacen sentir bien, pero las emociones en sí no son buenas ni malas y tienen un ciclo de vida, aparecen, crecen, se desarrollan, se maximizan y después decrecen y desaparecen. ¿Cuál es la gracia? La gracia es poder gestionarlas, es decir, ser conscientes de la emoción que nos está albergando para poder posteriormente actuar en función de la gestión de esa emoción. La emoción es cual indicador en un avión que indica velocidad, viento, altitud, muchas otras cosas más.
que con eso nosotros podemos tomar decisiones y guiar ese aparato maravilloso que se sustenta en el aire, a diferencia nuestra que nosotros guiamos, lideramos nuestra vida. Todos estos elementos combinados conforman el ego. Y el gran desafío está en que cuando el ego nos guía con bases que no necesariamente son las correctas, lo que termina ocurriendo es que el resultado de las decisiones, de nuestra forma de ser y de mostrarnos e interactuar con el mundo es compleja, pues, es absoluta y completamente compleja. Lo quiero expresar de la siguiente manera, en dos grandes casos. El primero, y esto es muy importante, porque nosotros no entendemos necesariamente bien qué es el ego o si estamos fluyendo desde el ego. Lo que nosotros podemos decir es que cuando una persona dice, quiero entender si fluyo o no fluyo desde el ego, más bien yo creo que yo no fluyo desde el ego, por definición está fluyendo desde el ego. Esto dicen los especialistas. Y por otro lado, algo muy importante es que cuando uno fluye desde creencias que no necesariamente vienen o provienen de nuestra evolución, de nuestro nivel de conciencia, y que nos hace percibir la vida desde un prisma que no necesariamente es el correcto, independiente de los resultados que pueda haber en la vida, porque puede haber grandes resultados en diferentes áreas. Lo que termina ocurriendo es que nuestro comportamiento y nuestra interacción con otras personas deriva desde ese pilar en el que nos paramos. Y es aquí donde yo he visto una y otra vez personas con grandes resultados, por ejemplo, artistas que son capaces de llenar un estadio con 100,000 personas, pero que posteriormente, cuando llegan a su hotel, a su espacio personal, a su interior, están total y completamente vacíos. Y lo que necesitan hacer es ir a buscar alcohol, drogas, tal vez rodearse de personas que les dan incluso promiscuidad, que después no van a volver a ver, solo para llenar esos vacíos, que en apariencia es éxito increíble, a que brota y fluye a raudales, pero que en definitiva los mantiene solos. Y lo que termina ocurriendo es que para poder satisfacer ese ego tienen que incrementar el consumo de alcohol, de drogas, más situaciones extremas, solo para no sentirse vacíos. Es muy interesante, porque creo que esa es una de las grandes contradicciones de la vida. La vida es maravillosa, te da y te quita en un movimiento permanente. Y esa es una de las grandes contradicciones. Las personas piensan que están rodeados de muchas luces, con grandes resultados, pero al final del día no son felices. Están vacíos, no son plenos y no le encuentran sentido a lo que hacen. Por lo tanto, se proyectan con esa molestia permanente. ¡Qué increíble! Lo he visto innumerables veces con artistas, con músicos, actores, pero también con empresarios. Es muy especial. Ahora, el gran desafío del vivir en contraciclo, que cuando estás abajo y empiezas a trabajar fuerte, sólido en recuperar esa condición y llevar tu vida hacia donde tú la quieras y se abren múltiples oportunidades, o cuando estás arriba y te encandilas con las luces y después viene en algún aspecto de la vida un retroceso, una caída, esos efectos funcionan a contraciclo, con rezago. Es decir, al igual que la economía, o que en economía la política monetaria funciona con rezago, es decir, cuando el Banco Central, independiente del Poder Ejecutivo, toma la decisión de incrementar, por ejemplo, la tasa de política monetaria, que es la que después se traspasa a los bancos, lo que termina ocurriendo es que el precio del dinero en el tiempo por los préstamos que van a tener las personas, las empresas, hacia o desde los bancos, se va a incrementar por el incremento justamente en esa tasa de política monetaria. Lo que termina ocurriendo es que hay un desincentivo en la demanda de dinero y por lo tanto muchos proyectos que hasta un tiempo atrás eran viables porque daban y arrojaban un BAM positivo y hoy día no lo hacen por el incremento del costo del dinero en el financiamiento,
Lo que termina ocurriendo es que ese efecto no es inmediato, no ocurre desde el momento en que se incrementa la tasa de política monetaria, ocurre entre 6 y 12 meses después. Incluso las políticas fiscales que tienen un efecto inmediato también tienen cierto nivel de rezago, inferior, por cierto, al de las políticas monetarias. ¿Por qué digo eso? Porque el contraciclo funciona de la misma manera. Funciona con la inercia, con el movimiento. Tú estás en la parte de abajo del ciclo, del contraciclo, y empiezas a trabajar y te mueves y luchas y buscas oportunidades y se empiezan a abrir esas oportunidades. Y conforme vas tomando las oportunidades y las empiezas a transformar en una ocasión de crecimiento y desarrollo, esas oportunidades todavía no te permiten salir de la parte baja del ciclo. Y eso no solamente lo lleven, yo siempre lo llevo y lo ejemplifico al mundo de los negocios. Estamos en el curso de Network Marketing, crear una empresa personal de distribución, pero también lo puedes llevar a tu parte interna, a tu parte familiar, lo puedes llevar a tu desarrollo personal, en fin, a las áreas que quieras. Es exactamente igual a tu relación de pareja. Por lo tanto, conforme tú estás haciendo las cosas bien, se va a tomar un tiempo en poder revertirse la situación, porque hay inercia. La vida va a mantener ese circuito, esa dinámica. Cuando estás arriba y las luces te encandilan y tomas decisiones equivocadas y te tropiezas y caes, tú te mantienes con la inercia del resultado que te llevó y que te catapultó ahí arriba. Y el gran desafío está en que tú no te das cuenta necesariamente que estás en una curva de decadencia y te va a tomar un tiempo en reaccionar. Y lamentablemente cuando reacciones ya va a ser muy tarde, la caída va a ser muy grande. Eso tú lo puedes ver, por ejemplo, en los países. Hoy día Chile, esto lo estoy grabando a inicios del año 2025, Chile, que venía en una curva de crecimiento, se estancó. Y hoy día el gobierno está tomando decisiones, grandes decisiones que están haciendo que el resultado económico y el desarrollo del país vaya en directa decadencia. Pero todavía vivimos con la inercia de los buenos tiempos. Y el gran desafío está en que cuando se manifiesten todas las cosas que se están haciendo mal, ya va a ser muy tarde, porque vamos a entrar en la zona baja de nuestro ciclo como país. Te quiero contar la historia de una empresa, de empresarios, estuve muy cerca de ellos, que pensaban que lo habían logrado todo, que habían alcanzado el éxito, que eran intocables, que ya nada les afectaba, que podían resolver y superar todos y cada uno de los desafíos que la vida o el entorno o el contexto les presentara. Y sin análisis tomaron decisiones cegadas por el ego, por la soberbia, por creer y pensar que ellos tenían siempre la razón porque habían logrado grandes resultados económicos. Tan solo en un año se produjo una debacle total y absoluta para ellos, para las personas que trabajaban, para el círculo cercano, para las personas que tenían que ver con ese proyecto. Es increíble, es increíble. Personas buenas, no se trata de que eran personas malas, simplemente actuaron desde el ego y no se hicieron análisis profundos y no se levantaron alertas que permitiera que efectivamente todo pudiese cambiar y revertir el resultado que se produjo con rezago en función de las decisiones que habían tomado. Dale Carnegie, el escritor de un libro extraordinario que te recomiendo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, menciona además que cuando las personas son confrontadas por sus acciones, jamás reconocen sus errores y siempre van a tener una excusa, una respuesta a esa confrontación. Siempre el ser humano se justificará. Entonces, llegado a este punto de la sesión, te invito a que consideres dos cosas que quiero compartir contigo. Dos ideas, dos conceptos, tan solo dos. El primero es que independiente de la ubicación, de la posición que te encuentres en este contraciclo, siempre dedícate a buscar oportunidades. Que ese sea un norte para ti, una condición permanente que nunca cambie.
Busca y trabaja y únete a personas que te brinden la posibilidad de abrir ese abanico de posibilidades. Siempre cuida tener un flujo permanente de nuevas ideas para que tengas muchas salidas en la vida. Y la segunda idea, el segundo gran concepto que quiero que te lleves es que cada cierto tiempo te detengas solo. Aléjate de toda esa vorágine que te rodea. Respira. Observa. Obsérvate. Utiliza la visión de la jirafa para mirar el contexto desde arriba. Aplica un concepto extraordinario, el que quieras, hay muchos, de mejora continua. Conceptos japoneses que hacen que lo que tú estés haciendo lo analices, busques mejora, las apliques y después vuelvas a hacer y te mantengas en un ciclo permanente de mejora continua. Eso va a permitir que tú puedas fluir de manera distinta. Eso va a permitir que te mantengas pleno, en equilibrio, centrado, tranquilo. Porque si estás tranquilo, no pasa nada. Todo va a estar bien. Habiendo dicho eso y habiendo concluido esta sesión, y por último, te quiero compartir que a partir de ahora, que hemos ya completado el capítulo 1 enfocado en el ser humano, nos vamos a saltar el 2 y arrancaremos con el capítulo 3. Y arrancaremos con la sesión Tus primeros pasos, porque quiero irme directo a las actividades que harán que tu empresa personal de distribución, tu empresa personal de network marketing se vaya a un siguiente nivel y tengas grandes resultados. Y es por eso que vamos a entrar en el capítulo 3, que es cómo tener éxito en network marketing. Así es que te invito a que si no nos sigues en redes sociales, lo empieces a hacer. Y también te sugiero que te suscribas en este canal y además aprietes la campanita para que cada vez que subamos nuevo contenido seas el primero o de los primeros en poder verlo. Porque lo que queremos es crear gran valor, agregar y aportar gran valor para ti en tu vida y principalmente en tu negocio de network marketing. Nos vemos en la próxima sesión por este mismo canal.